La historia clínica es el conjunto de documentos que contiene los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia por escrito o en el soporte técnico más adecuado de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de salud, tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada. Su normatividad. A partir de la Resolución 1995 de 1999, reglamenta la administración, conservación, la custodia y lo privado de la historia clínica. El artículo 34 nos dice de su obligatoriedad sometida a reserva, donde se registra cronológicamente todas las condiciones del paciente, los actos médicos y procedimientos que se le realicen. La historia clínica no se le puede entregar a terceros sin autorización, solamente cuando la ley lo requiera. La Ley 23 de 1981 determina los lineamientos principales de la historia clínica. La Resolución 2546 de 1998 reglamenta los contenidos mínimos de los registros específicos de la historia clínica, cada hoja o formato. La historia clínica tiene varios tipos, como la historia clínica de urgencias, la historia clínica hospitalaria, la historia clínica de consulta externa y la historia clínica odontológica. A nivel general, todos poseen unos puntos específicos que luego, de acuerdo al servicio, se tienen en cuenta otras especificaciones. Las de nivel general, la historia clínica posee datos de identificación. En esto se debe plasmar el nombre completo del paciente, la edad, lugar de residencia, la escolaridad, la ocupación, la religión y el estado civil. El motivo de consulta es una mención breve que permite decir en forma resumida cuál es la naturaleza del problema de salud que tiene el paciente. La enfermedad actual. Esta es la parte más importante de la historia clínica. En esta sección se precisa qué le ha pasado al paciente. Se menciona en forma ordenada los distintos síntomas que la persona ha presentado. Los antecedentes. En esta parte se mencionan distintos antecedentes ordenados según su naturaleza. Se tienden a ordenar de la siguiente forma. Los antecedentes mórbidos, médicos, quirúrgicos o traumatismos. Los antecedentes ginecobstétricos para las mujeres. Los hábitos de vida. Los antecedentes sobre su uso de medicamentos. Las alergias que posee el paciente. Los antecedentes sociales y personales de que está sufriendo y que ha sufrido. Antecedentes familiares. En esto se mira mucho el grado de consanguinidad. Madre, padre, abuelos. Son primer grado de consanguinidad. Y las inmunizaciones, por lo general, ¿qué vacunas son las que ha tenido? El examen físico mediante la revisión por sistemas se hace de forma cefalocaudal. En esta revisión por sistemas no se debe repetir lo que ya se mencionó anteriormente, sino que se menciona solo algunos síntomas o manifestaciones que están presentes pero que tienen un papel menos importante para su diagnóstico. El diagnóstico es otra parte de la historia clínica y el abordaje terapéutico o tratamiento que se le va a generar al paciente de acuerdo a los síntomas presentados. La entrevista que se realice al paciente en la elaboración de la historia clínica se debe realizar con amabilidad, directa, con buena seguridad y buen lenguaje, que el paciente entienda lo que se le está explicando. La semiología. La semiología es establecer una adecuada relación profesional de la salud y paciente. Estudia el lenguaje específico de la profesión, la comunicación efectiva, las estrategias
y las técnicas indispensables para recoger los datos que permitirán elaborar una historia clínica integral, lograr los diagnósticos presuntivos de salud o enfermedad y solicitar los exámenes complementarios si es necesario. ¿Cuál es la importancia de la semiología? Esta nos ayuda a entablar una relación más personal con el paciente porque nos permite conocerlo en diferentes aspectos. Nos ayuda a establecer el diagnóstico, ya que gracias a esta conocemos el estado general de salud de nuestro paciente. Y sirve también para realizar importantes estadísticas sobre las patologías, tratamientos que el paciente puede adquirir. Bueno, ahora hablaremos sobre los métodos exploratorios y técnicas que se utilizan para la adecuada información que se necesita para la historia clínica o para un diagnóstico y tratamiento adecuado. La exploración física o examen físico es el conjunto de procedimientos o habilidades de la ciencia de la semiología clínica que realiza el médico al paciente para obtener un conjunto de datos, objetivos o signos que estén relacionados con los síntomas que refiere el paciente. Para captar cómo es el examen del paciente, nos valemos de la información que podemos lograr a través de nuestros sentidos. Mediante este examen físico se identifican los signos de enfermedad o normalidad presentes en el organismo. Para realizar este examen nos valemos de 4 técnicas, como son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección es la apreciación con la vista o con la ayuda de un objeto, del aspecto, color, forma y movimiento del cuerpo y de su superficie externa. También de algunas cavidades, en el caso como la boca, laringe, el conducto auditivo. La palpación. La palpación es un método de sentir con los dedos o las manos durante una exploración física. El médico toca y siente su cuerpo para examinar el tamaño, la consistencia, la textura, la localización y la sensibilidad de un órgano o parte del cuerpo. La percusión consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos, que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Y la auscultación consiste en la apreciación con el sentido de la audición de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón o por la entrada y salida de aire en el sistema respiratorio, o por el tránsito en el tubo digestivo o finalmente por cualquier otra causa. Por último, hablaremos de otra fase de la semiología, que son los signos vitales. Estos son las manifestaciones externas de las funciones vitales. Se denominan signos vitales a las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida, que revelan las funciones básicas del organismo, tales como la temperatura. Esta es tomada con un termómetro. El pulso, que se puede tomar carotídeo, braquial, femoral, popliteo, dorsal, tibial, femoral, temporal. La respiración es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto y la presión arterial es la que es medida con un tensiómetro y un estetoscopio. Esta es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, lo que produce una presión sanguínea más alta cuando el corazón se contrae. En esta hablamos de sístole y diástole. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.